El componente sintáctico. 1. Del análisis a los registros mentales. Este capítulo no está planeado para practicar el análisis sintáctico del español, sino para reflexionar, a partir de algunos ejemplos del español, sobre la realidad que permite concebir la existencia de estructuras y categorías sintácticas en cualquier lengua del mundo. Si analizamos los discursos que producimos al hablar o al escribir en situaciones formales, por ejemplo, al dar una conferencia, o informales, por ejemplo, al conversar con un amigo, en cualquier lengua, encontraremos que las palabras no aparecen indistintamente en cualquier parte de las cadenas del discurso, sino que hay un lugar especial para cada palabra según la clase a la que pertenece. Esto permite que descubramos, mediante nuestro análisis, que al interior de cualquier plática, formal o informal, las palabras aparecen formando estructuras lineales. Estructuras constituidas por la sucesión de palabras de distinta clase. De estas estructuras, unas están dentro de otras mayores. Hay estructuras que generalmente aparecen formando parte de otras. En el uso de cualquier lengua del mundo, originaria de cualquiera de los continentes de nuestro planeta, encontramos el tipo de estructura que se ha llamado oración, la cual generalmente está formada por dos estructuras menores. Mediante una de dichas estructuras menores predicamos algo, atribuimos verbalmente una manera de estar o de ser o un suceso, en muy distintas modalidades. Descripciones, preguntas, mandatos, etc. Mediante la otra estructura mencionamos a alguien o algo sobre el cual se hace la predicación. Pie de página 1. No presento, en este texto, un apartado especial para considerar las realidades morfológicas, algunas de las cuales mencioné en el capítulo 2. Al respecto, véase el apartado La ubicación de la morfología, del apéndice B. Cada lengua mantiene sus propias regularidades entre las dos estructuras básicas que constituyen la oración. Esto es lo más evidente en el análisis. Existen, además, otras regularidades que se mantienen a través de todas las lenguas del mundo y que no resultan tan fácilmente observables mediante un análisis sencillo. En español, entre la estructura mediante la cual se menciona a alguien o algo sobre el que se predica y la estructura mediante la cual se predica, se mantiene el mismo número, singular. Se refiere a uno solo, o plural. Se refiere a más de uno, y la misma persona, primera. Se refiere al que enuncia la expresión, segunda. Se refiere al destinatario de la expresión, tercera. Se refiere, básicamente, a alguien o a algo que no es ni el que enuncia ni aquel a quien se dirige la expresión. La estructura mediante la cual se predica realiza la función de predicado. La otra estructura realiza la función de sujeto. En amarillo el sujeto, en verde el predicado. 1. Resulta muy adecuada para mi trabajo esa computadora. 2. Mi hermana no ha visto esta película. 3. El desarrollo de la ciencia básica es necesario para la superación de un país. 4. Al estudio de Cinecittà lo vieron llegar los payasos. 5. Estas hojas secas me recuerdan tu llegada. Si alguien, al usar la lengua, expresa una oración semejante a la primera de las anteriores, pero en lugar de decir resulta dice resultan, oiríamos muy rara la oración. Pensaríamos que la persona Q dijo esto cometió un error al hablar, a menos de que también cambiase esa computadora por esas computadoras. 6. Resultan muy adecuadas para mi trabajo esas computadoras. Con la segunda oración, si en lugar de tener, ha visto, tuviésemos, han visto, resultaría una construcción que nos causaría extrañeza, a menos de que en lugar de, mi hermana, tuviésemos, mis hermanas. 7. Mis hermanas no han visto esta película. En la tercera oración también advertiríamos algo anormal, si en lugar de esa apareciera son y se mantuviese el sujeto tal como aparece en la oración 3. Pero si, además de cambiar a son cambiara el sujeto a, los desarrollos de la ciencia básica, nos parecería normal la oración. 8. Los desarrollos de la ciencia básica son necesarios para la superación de un país. En la cuarta oración, si escuchásemos vio en lugar de vieron, tendríamos una construcción que nos resultaría muy extraña.
Pero no sería extraña si, además de tener vio, escuchásemos, el payaso, en lugar de, los payasos. 9. Al estudio 5 de Cinecittà lo vio llegar el payaso. Si tuviésemos, en la quinta oración, me recuerda, en lugar de, me recuerdan, nos sonaría rara la construcción, a menos de que también tuviésemos, esta hoja seca, en lugar de, estas hojas secas. 10. Esta hoja seca me recuerda a tu llegada. Con las reflexiones que condujeron los ejemplos del número 6 al número 10, podemos darnos cuenta de que, en español, se requiere que el sujeto y el predicado concuerden en número, singular o plural, para tener una oración bien formada. Retomemos el ejemplo 2 para mostrar que el sujeto y el predicado concuerdan también en la persona, en las oraciones bien formadas del español. 2. Mi hermana no ha visto esta película. Si lo que yo decido expresarle a la persona a quien me dirijo al hablar es que quien no ha visto esta película soy yo misma, es decir, la persona que le habla, no voy a construir el sujeto mediante la expresión mi hermana, sino mediante la expresión yo. Pero ni yo misma ni nadie que hable español como primera lengua, en condiciones normales diría yo no ha visto esta película, sino que utilizaría el mismo verbo con una forma que expresara primera persona, del singular, en lugar de tercera persona. 11. Yo no he visto esta película. En cualquier lengua podemos analizar el habla, o la producción escrita, para saber cómo son las estructuras de sus sujetos y de sus predicados. Consideremos el sujeto de la oración 5. 12. Estas hojas secas. Esta es una construcción que forma una unidad. En ella, en lugar de estas, podríamos tener otra palabra, y el significado cambiaría, por supuesto. Veamos con qué palabras obtendríamos una construcción normal y con cuál es una mala construcción, con un asterisco. Se acostumbra a señalar que una construcción está mal formada, según el juicio de los hablantes de la lengua en cuestión. 12. Estas hojas secas. 13. Esas hojas secas. 14. Pájaros hojas secas. 15. Ríos hojas secas. 16. Gritos hojas secas. 17. Mis hojas secas. 18. Tus hojas secas. 19. Las hojas secas. 20. Unas hojas secas. Con estos cambios de una palabra por otra, podemos darnos cuenta de que palabras como pájaros, ríos, gritos, no pertenecen a la misma clase de palabras que estas, puesto que no resultan bien formadas las construcciones en las que dichas palabras ocupan el lugar que tiene estas en la estructura. No voy a detenerme en este momento a considerar las posibilidades de expresiones semejantes a 14, 15 y 16. Pero es necesario aclarar que, en tales casos, las palabras en cuestión tendrían un lugar sintáctico distinto de estas, y, por consiguiente, tendrían otra función sintáctica y semántica. Nos damos cuenta también de que palabras como esas, mis, tus, las, unas, sí pueden ocupar el lugar estructural que ocupa estas, por lo que, por lo menos en el nivel que estamos analizando, pertenecen a la misma clase. A las palabras de esta clase se les ha llamado determinantes. Al encontrar diferencias entre los miembros de esta clase, afinamos nuestro análisis identificando demostrativos, posesivos y artículos. Pájaros, ríos y gritos no funcionan como determinantes. Tomemos la construcción original. 12. Estas hojas secas. Dentro de la construcción, que forma una unidad, en lugar de secas podríamos tener otra palabra. En este caso, el significado de la construcción cambiaría. Pero lo que nos interesa saber es con cuáles palabras se obtendrían unidades bien construidas y con cuáles no. Veamos. 21. Estas hojas verdes. 22. Estas hojas tiernas. 23. Estas hojas mis. 24. Estas hojas en. 25. Estas hojas y. 26. Estas hojas otoñales. 27. Estas hojas alargadas. 28. Estas hojas olorosas. 29. Estas hojas ojos.
Al sustituir, conmutar, secas, por otra palabra, se mantiene una unidad bien construida en los casos en los que la otra palabra es, verdes, tiernas, otoñales, alargadas y olorosas. Por consiguiente, podemos afirmar que todas estas palabras pertenecen a la misma clase que, secas, por lo menos en un nivel de clasificación. Son adjetivos. En cambio, palabras como mis, en, y ojos, al ocupar el lugar estructural de secas, condujeron a que no se mantuviera bien formada la construcción como una unidad. En los casos en los que se sustituyó por en y por y, la construcción cambió y dejó de ser una unidad. Es evidente que en esos casos falta algo para que sea una unidad, cosa que no ocurría con secas. Para probar que los casos 21, 22, 26, 27 y 28 sí constituyen una unidad en su nivel, como posibles constituyentes de la oración, y que, en cambio, 23, 24, 25 y 29 no son una unidad, puede añadirse, a cada una de esas secuencias, el predicado de la oración 5. Me recuerdan tu llegada. Solo las secuencias que forman una unidad constituirán oraciones normales al agregarles este predicado. Con esto se demuestra que, mis, en, y, ojos no pertenecen a la misma clase que, secas. Tomemos la construcción original. 12. Estas hojas secas. Dentro de la construcción, que forma una unidad, en lugar de, secas, podríamos tener otra palabra. En este caso, el significado de la construcción cambiaría. Pero lo que nos interesa saber es con cuáles palabras se obtendrían unidades bien construidas y con cuáles no. Veamos. 21. Estas hojas verdes. 22. Estas hojas tiernas. 23. Estas hojas mis. 24. Estas hojas en. 25. Estas hojas y. 26. Estas hojas otoñales. 27. Estas hojas alargadas. 28. Estas hojas olorosas. 29. Estas hojas ojos. Al sustituir, conmutar, secas, por otra palabra, se mantiene una unidad bien construida en los casos en los que la otra palabra es, verdes, tiernas, otoñales, alargadas y olorosas. Por consiguiente, podemos afirmar que todas estas palabras pertenecen a la misma clase que, secas, por lo menos en un nivel de clasificación. Son adjetivos. En cambio, palabras como mis, en, y ojos, al ocupar el lugar estructural de secas, condujeron a que no se mantuviera bien formada la construcción como una unidad. En los casos en los que se sustituyó por en y por y, la construcción cambió y dejó de ser una unidad. Es evidente que en esos casos falta algo para que sea una unidad, cosa que no ocurría con secas. Para probar que los casos 21, 22, 26, 27 y 28 sí constituyen una unidad en su nivel, como posibles constituyentes de la oración, y que, en cambio, 23, 24, 25 y 29 no son una unidad, puede añadirse, a cada una de esas secuencias, el predicado de la oración 5. Me recuerdan tu llegada. Solo las secuencias que forman una unidad constituirán oraciones normales al agregarles este predicado. Con esto se demuestra que, mis, en, y, ojos no pertenecen a la misma clase que, secas. A continuación, reproduzco los ejemplos en los que aparece el caso mencionado en el inciso C. 3. El desarrollo de la ciencia básica es necesario para la superación de un país. 8. Los desarrollos de la ciencia básica son necesarios para la superación de un país. En estos ejemplos, podemos ver que el lugar del adjetivo en la estructura está ocupado por una construcción formada por la palabra de, más una frase sustantiva del caso mencionado en el inciso B, determinante más sustantivo más adjetivo. A una frase formada de esta manera y que funciona de manera semejante al adjetivo dentro de la estructura, se le llama frase adnominal.
Como resultado de los análisis que hemos realizado en este capítulo, podríamos suponer que los hablantes de español poseemos alguna realidad neurolingüística mediante la cual tenemos registradas, entre otras, unas reglas para construir nuestras frases sustantivas. Podríamos representar estas reglas así. Frase sustantiva. Determinante, más sustantivo, más adjetivo más frase adnominal. Frase adnominal. Preposición de, más frase sustantiva. Los paréntesis indican que su contenido aparece solo en unos casos. En los casos anteriores no hay evidencia de que pueda aparecer un adjetivo antes de la frase adnominal. Valga para ello el siguiente ejemplo. 41. El hombre estepario de la película se acercó al lobo. Concebimos, entonces, que los hablantes de cualquier lengua tenemos registradas, mediante realidades neurofisiológicas, reglas para formar secuencias de elementos léxicos, de acuerdo con la clase a la que pertenece cada elemento. Y esta concepción nos permite explicar cómo es que cualquier hablante de cualquier lengua, independientemente de si tiene formación escolar o no, al hablar, produce estructuras bien determinadas, sin necesidad de haber escuchado antes la secuencia léxica idéntica a su producción. De los ejemplos anteriores, hemos observado que los sujetos de las oraciones de 1 a 10, y 41, tienen la estructura de frase sustantiva, con un sustantivo como núcleo. Hay otras pocas maneras de estructurar un sujeto en español. Por ejemplo, mediante el tipo de palabras que se llaman pronombres personales, yo, tú, él, etc., como en la oración 11, o mediante un nombre propio, Jorge, Ángeles, Yucatán, etc. También puede ocurrir, en español, que quede vacío, en una oración, el lugar en donde puede mencionarse al individuo, ser vivo o cosa, sobre el cual se predica. Esto es posible en español, pero no en cualquier lengua. Por ejemplo, en inglés no es posible, debido a que el verbo conjugado en español tiene un gramema que expresa, entre otras cosas, la persona, primera, segunda o tercera, según si ese alguien o algo es quien enuncia la oración, el destinatario ninguno de los dos. Y expresa también el número, singular o plural, según se trate de uno o de varios, tal como habíamos observado en el apartado la doble articulación y la economía del sistema del capítulo 2. De esta manera, en algunos contextos, es posible, en español, interpretar, mediante dicho gramema, de quién se está predicando, aunque no se le mencione dentro de la oración. Por consiguiente, el lugar para la estructura en la cual se menciona al individuo sobre el que se predica puede quedar vacío en español, manteniéndose la función del sujeto. Esta toma sustancia mediante el gramema correspondiente del verbo. En otras lenguas no sucede esto. Recordemos que cada lengua tiene sus propias regularidades, sus propias exigencias, entre sujetos y predicados. En cualquier lengua del mundo, con tradición literaria o no, con muchos o pocos hablantes, de una sociedad con tecnología avanzada o no, de origen asiático, africano, europeo, australiano o americano, al analizar sus producciones, encontraremos oraciones. Pero la manera de estructurar los sujetos y los predicados cambia de una lengua a otra. Al analizar las estructuras de sujeto y de predicado de una misma lengua, encontraremos que son pocas las variedades de estructura. Así como hemos analizado algunos tipos de estructura de sujeto, en español, podríamos analizar todos los tipos de estructura de los sujetos y de los predicados. Al realizar este análisis en español o en cualquier otra lengua, obtendríamos como resultado un pequeño número de estructuras. Sin embargo, el pequeño número de posibles estructuras de cualquier lengua puede tomar sustancia y realizarse infinidad de veces en el habla, en la mente o en la escritura, expresando, cada vez, un pensamiento distinto, según las palabras seleccionadas de cada clase. Podemos ver que todos los sujetos de nuestros ejemplos anteriores de oraciones de 1 a 10 y 41 tienen la estructura de frase sustantiva, al igual que las frases que resultaron bien formadas mediante la conmutación rentada, de 12 a 40. Sin embargo, aunque todas ellas tienen la misma estructura, cada una expresa algo particular distinto de lo que expresan las otras frases.
En dichos ejemplos, hemos podido apreciar que cada lugar de una estructura puede ser llenado solo con alguna de las palabras que pertenezca a determinada clase. Pues bien, según lo que decidamos, o deseemos, expresar en cada circunstancia de la vida, será la palabra que seleccionemos para cada lugar de una estructura. Pero para cada lugar, la palabra que seleccionemos deberá pertenecer a determinada clase y no a otra. La clase de palabras que pueden ocupar cada lugar depende de nuestro propio sistema de lengua. Seleccionando distintas palabras, según lo que deseemos expresar, a pesar de que el número de posibles estructuras es muy reducido, y el número de elementos léxicos, aunque grande, es limitado, al ser combinados estos de distintas maneras, siguiendo las reglas sintácticas, se multiplica el número de posibles oraciones particulares. En los ejemplos de las oraciones 3, 8 y 41 tuvimos la oportunidad de observar un caso de frase sustantiva que contiene en sí misma otra frase sustantiva. A continuación, reproduzco dichos ejemplos, así como la formalización de las reglas, mediante las cuales se nos presenta de manera más evidente la estructura de los sujetos. 3. El desarrollo de la ciencia básica es necesario para la superación de un país. 8. Los desarrollos de la ciencia básica son necesarios para la superación de un país. 41. El hombre estepario de la película se acercó al lobo. Frase sustantiva. Determinante, más sustantivo, más adjetivo, más frase adnominal. Frase adnominal. Preposición de, más frase sustantiva. Entre las reglas sintácticas de cualquier lengua del mundo, hay algunas que tienen la propiedad de ser recursivas. Es decir que, mediante algún mecanismo, tienen la peculiaridad de contener la indicación de que se vuelva a aplicar la misma regla para formar una de las partes de su propia estructura. Mediante ellas, los hablantes podemos formar una estructura determinada que contiene dentro de sí una estructura de la misma clase, tal como ejemplifican las reglas anteriores y las oraciones 3, 8 y 41. Para formar el sujeto de estas oraciones, se ha utilizado 2 veces la regla de frase sustantiva, incluyendo una de estas frases dentro de otra. Hemos visto que la función de sujeto puede ser expresada por una sola palabra, como en el ejemplo 11, que reproduzco abajo, o por una frase, como en las oraciones de 1 a 10 y 41, abajo reproduzco el ejemplo 5. También puede ser expresada mediante la estructura de una oración, como en el siguiente ejemplo 42. 11. Yo no he visto esta película. 5. Estas hojas secas me recuerdan tu llegada. 42. Que me hayas escuchado hizo brotar en mí algo nuevo. Los 3 ejemplos anteriores tienen la estructura de oración. Dentro de ella podemos observar que el lugar de la función de sujeto se expande desde 11 hasta 42. En 11 es una palabra. En 5 es una frase y en 42 es una oración introducida por qué, otro caso de recursividad. Anteriormente, en 3, 8 y 41 se incrustaba una frase sustantiva dentro de otra. En 42 tenemos una oración dentro de otra. En cualquier lengua del mundo hay lugares sintácticos que pueden expandirse. Al producir nuestras oraciones, en condiciones normales de uso de la lengua, los hablantes nativos de español, es decir, las personas cuya primera lengua es el español, realizamos la concordancia de persona y número entre sujetos y predicados. Y construimos nuestras estructuras colocando cada palabra en el lugar adecuado, según la clase a la que pertenece, sin tener conciencia de todo ello. Esto lo realiza cualquier hablante nativo del español, independientemente de que haya recibido o no educación escolar. Y en cada lengua realizan lo mismo sus hablantes, con respecto a sus propias estructuras y requisitos de su lengua. Esto nos conduce a pensar que, al adquirir la lengua, entre otras cosas, hemos registrado nuestros elementos léxicos clasificándolos, así como las reglas sintácticas. 2. Que nos dan, inconscientemente, las instrucciones sobre cómo producir la secuencia de palabras, colocando cada una en su lugar adecuado, de acuerdo con la clase a la que pertenece.
Por consiguiente, consideramos que, para la formación de cada tipo de estructura sintáctica posible en nuestra lengua, tenemos una regla sintáctica y la clasificación de nuestros elementos léxicos, y todo esto existe con peculiaridades específicas para cada lengua en particular. Antes de saber que los lingüistas, precedidos por los filósofos de la antigüedad clásica, les han llamado sustantivos a los elementos léxicos de una clase, independientemente de este conocimiento escolar sobre el nombre que se les ha dado, en todas las lenguas, los hablantes hemos descubierto cada categoría en las cadenas de habla de otras personas, desde la infancia, y hemos comenzado a registrar, de manera clasificada, todos nuestros elementos léxicos de cada clase, oponiéndolos a los de otras clases. Los nombres de las clases de palabras son inventos conscientes del ser humano, que se transmiten mediante instrucción escolar. Pero la clasificación misma de las palabras es parte de ese conocimiento inconsciente llamado sistema de la lengua. Pie de página 2. Algunas sugerencias bibliográficas sobre el concepto de reglas sintácticas y, más ampliamente, sobre las instrucciones que nos permiten estructurar los elementos léxicos en unidades mayores, se encuentran en el apartado La noción de reglas y el comportamiento sintáctico, del apéndice B. En resumen, al analizar las distintas estructuras que forman oraciones en una lengua, podemos conocer cómo están organizados los elementos léxicos en la mente de los hablantes de esa lengua y qué reglas sintácticas tienen ellos registradas. Los elementos léxicos clasificados y las reglas para combinarlos constituyen el componente sintáctico, en cualquier lengua del mundo. La forma como se clasifica el léxico y el contenido de las reglas sintácticas varía de una lengua particular a otra. Al comenzar a adquirir una segunda lengua, normalmente interfiere la sintaxis de la primera. Por ejemplo, si mi primera lengua fuese el maya, al comenzar a adquirir el español, podría suceder que utilizara algunas palabras ya aprendidas de esta segunda lengua, pero combinadas de tal forma que siguiera las reglas sintácticas del maya. Marcas perceptibles. En todas las lenguas del mundo existen maneras de marcar la función que desempeña, dentro de la oración, cada una de sus partes. Cualquiera que sea la lengua, al analizarla, vamos a descubrir que sus hablantes, inconscientemente, emplean ciertos recursos para marcar la función. Dichos recursos son de dos tipos: morfemas y orden. Es decir, que la función que una palabra desempeña, en la estructura en la que está ubicada, se puede marcar mediante un morfema especial, o puede quedar marcada por el lugar que ocupa la palabra dentro de la cadena. En el latín, por ejemplo, si analizamos las oraciones, podemos notar que aparecen unos gramemas como terminaciones de las palabras, que marcan la función que desempeñan estas en la estructura. En español, la concordancia en número y persona con el gramema verbal marca la función de sujeto de las frases sustantivas, distinguiéndolas de las frases sustantivas que pueden aparecer en otra función, como la de objeto directo. En esta misma lengua, la reposición a, cuando precede al objeto directo de persona, permite distinguir dicha función, de objeto directo, de la función de sujeto en los casos en que ambas frases, por razones circunstanciales, aparecen con el mismo número, singular o plural. En chino, el lugar físico que ocupa cada palabra, dentro de la secuencia lineal de la oración, marca la función. En algunas lenguas predominan los recursos de marcación mediante morfemas, en ellas existe un orden más libre en la secuencia de palabras, y en otras lenguas predomina el orden fijo, con abundancia de elementos léxicos que pueden desempeñar distintas funciones. Ahora bien, a pesar de los recursos que tienen todas las lenguas del mundo para marcar, de manera perceptible, las funciones sintácticas, encontramos, en cualquier lengua, oraciones en las cuales alguna palabra o alguna frase, apareciendo en el lugar físico en el que aparece, dentro de la oración, no resulta lo suficientemente marcada como para saber si está desempeñando una función sintáctica determinada u otra. De esta manera surge la ambigüedad de origen sintáctico. Así, por ejemplo, la oración 1. En los catres duermen los niños tranquilos. Podría referirse al hecho de que los niños, que son tranquilos, duermen en los catres, sin especificar cómo duermen.
o al hecho de que los niños, sin especificar cuáles, al estar en los catres, duermen con tranquilidad. La primera interpretación estaría basada en un análisis en el que, tranquilos pertenece a la frase sustantiva de sujeto. La segunda, estaría basada en un análisis en el que, tranquilos pertenece al predicado, es un predicativo. Consideremos otros ejemplos. 2. En esta tienda venden el melón barato. Esta oración podría referirse al hecho de que, en la tienda aludida, el melón, sin especificar cuál, se vende a menor precio. También podría referirse al hecho de que, en dicha tienda, se vende la clase de melones que, en cualquier lugar, se dan más baratos. En el primer caso, la interpretación está basada en un análisis en el que barato es un predicativo. En el segundo caso, la interpretación estaría basada en un análisis en el que, barato pertenece al objeto directo. 3. La hija del dentista que vive enfrente es pediatra. Podría aludir al hecho de que quien vive enfrente es el dentista, o bien al hecho de que es la hija del dentista la que vive enfrente. La primera interpretación estaría basada en un análisis en el cual que, vive enfrente resulta modificador de la frase, el dentista. La segunda interpretación estaría basada en el análisis según el cual, que vive enfrente, es modificador de, la hija, o más rigurosamente dicho, sería modificador de la frase compleja, la hija del dentista, que tiene como núcleo, la hija. Así, aunque en los dos casos estaría formando parte de la frase de sujeto, en cada uno estaría modificando a una estructura distinta dentro de él. 4. Se fueron corriendo los niños de la escuela al parque. Podría estar especificando que son los niños de la escuela quienes corrieron al parque, sin expresar desde dónde corrieron. O bien podría estar expresando que los niños, sin especificar cuáles, corrieron desde la escuela hasta el parque. La primera interpretación está basada en un análisis en el que, de la escuela, es un complemento adnominal de, los niños, formando parte de la frase de sujeto. La segunda se basa en un análisis en el que, de la escuela, forma parte del complemento locativo. En la oración 1, el gramema de plural de, tranquilos, así como su gramema de género masculino, marca la concordancia con los niños. Ahora bien, este tipo de concordancia se requiere entre una frase sustantiva y su modificador, así como entre un predicativo de sujeto y la frase de sujeto. Por ser, los niños, una frase sustantiva y, al mismo tiempo, sujeto de la oración, al aparecer inmediatamente antes de, tranquilos, resulta que este adjetivo puede estar formando parte de la frase sustantiva, pues concuerda con su núcleo, especificando de qué niños se trata, o puede ser predicativo de sujeto, pues concuerda con él. En este caso, expresa cómo duermen los niños. Así, vemos que la concordancia, que es una de las marcas de ciertas funciones sintácticas, en casos como este no resulta suficiente para esclarecer la función, debido a que es una marca de dos funciones distintas, que son posibles en la estructura de la oración 1. Asimismo, el lugar en el que aparece el término en cuestión resulta ser un lugar posible para las dos funciones. En la oración 2, llega a ocurrir el mismo fenómeno que en la oración 1. En este caso, la concordancia en cuestión se da entre, barato, y, el melón. En la oración 3, que vive enfrente, para que sea modificador de una frase sustantiva, se requiere que, entre esta y el verbo, vive, exista una concordancia en número y en persona, como la concordancia que debe existir entre el núcleo del sujeto, la hija, y el núcleo del predicado principal, es. En este caso, el verbo tiene marca de singular. No es, vivieron. Y, tanto, la hija, como, el dentista, tienen también marca de singular, gramema 0. Además, vive, no se refiere a la primera persona, sería, vivo, ni a la segunda persona, sería, vives, sino a una tercera persona. Lo mismo ocurre tanto con, la hija, como con, el dentista. Esto, más el hecho de que vive enfrente, aparece en el lugar adecuado para ser modificador de cualquiera de las dos frases, hace que no resulte suficientemente marcada la función de, que vive enfrente.
En el caso de la oración 4D, puede introducir un complemento del predicado, mediante el cual se indica un punto de partida y un punto de llegada, por ejemplo, de México a Puebla. Y también puede introducir un complemento adnominal, como vimos en las frases sustantivas del apartado anterior. Además, de la escuela, aparece en el lugar adecuado para ser modificador de la frase sustantiva, como complemento adnominal, o la primera parte del complemento del verbo. Los 4 ejemplos anteriores ilustran un hecho muy común de las lenguas, que constituye una característica de ellas: la ambigüedad. La aparición de cada ambigüedad puede impedirse con recursos de la misma lengua, por ejemplo, cambiando de lugar la frase o la palabra en cuestión. O puede resolverse mediante el contexto extralingüístico o lingüístico en el que se utilice la construcción, en cierta situación, o formando parte de cierto discurso, puede resultar no pertinente una de las posibles interpretaciones de una oración, por lo que el oyente, o el lector, la descarta. En los dos casos, puede ocurrir la especificación que impida la interpretación ambigua, a voluntad del hablante. Pero puede desear mantener la ambigüedad, por diversas razones. Por ejemplo, para evitar comprometerse con una sola interpretación. Por querer expresar las dos interpretaciones, de manera comprometida o inconsciente. Por una intención poética, o bien por fines humorísticos. La ambigüedad ejemplificada en las oraciones de 1 a 4 es sintáctica, como había mencionado en un principio. En este tipo de ambigüedad, como hemos podido observar, no es que no aparezcan las marcas propias de las funciones, sino que algunas marcas mediante morfemas y algunos lugares físicos dentro de la secuencia de palabras y frases de la oración, pueden corresponder a más de una función sintáctica. En una lengua como el español, en la que no predomina ninguno de los dos tipos de recursos para marcar la función, es decir, que las marcaciones mediante morfemas y mediante orden tienen más o menos el mismo alcance en productividad, cuando coincide, para una frase o para una palabra, una posición propia de dos funciones, y una marca morfológica propia de las mismas dos funciones, aparece una ambigüedad sintáctica. La ambigüedad es una propiedad intrínseca de la lengua humana, aparece en todas. Pero en cada una, las circunstancias estructurales que la hacen aparecer dependen de las reglas específicas de esa lengua. 3. Pie de página 3. En el apartado Especialidades que enfocan un nivel, del apéndice A, se encuentra una bibliografía básica sobre estudios sintácticos del español y de otras lenguas de México, así como sobre las concepciones teóricas que sustentan algunos análisis sintácticos. Las funciones sintácticas, marcadas generalmente de manera inconsciente por los hablantes de cualquier lengua, mediante los recursos propios de su sistema, basados en el orden y en los morfemas, son detectadas por los mismos hablantes al actuar como escuchas, o lectores, por medio de un análisis, también inconsciente generalmente. Si no realizásemos este tipo de análisis, entenderíamos las dos siguientes oraciones como si significaran lo mismo. 5. Los presidentes de Latinoamérica se reunieron en Guadalajara. 6. Los presidentes de Guadalajara se reunieron en Latinoamérica. Y no nos resultarían ambiguas las oraciones que contienen más de un posible análisis sintáctico, como los ejemplos de 1 a 4. Es decir, que el hecho de entender que las oraciones 5 y 6 expresan cosas distintas, así como el hecho de captar los dobles, o triples, o significados de las oraciones sintácticamente ambiguas, resultan una prueba de que al escuchar, o leer, las cadenas de habla, o de escritura, inconscientemente analizamos su estructura sintáctica. Por consiguiente, los recursos sintácticos, utilizados siguiendo las reglas y las clasificaciones que constituyen nuestro componente sintáctico, tienen el valor funcional de expresar, de manera perceptible, marcaciones que sirven de base para interpretar las combinaciones de significados y entender así las cadenas de habla.